habilidades para poder ver el bosque, no quedarse solo en el árbol y saber dentro de ese bosque cómo las cosas están sucediendo para decidir en consecuencia de cómo están las cosas sucediendo y dirigir a la organización en ese sentido. ¿Sí? Es por ello, y lo vamos a ver más adelante, que se le suele otorgar la facultad del nivel institucional al nivel institucional y demás de tener la capacidad o la obligación de establecer las estrategias y los objetivos estratégicos de una organización. ¿Sí? Bien. Complementario al tema de las habilidades, ¿sí? La bibliografía habla también de competencias, que es un tema muy vinculado al tema de las habilidades. Y lo que dice es que los administradores también deberían desarrollar competencias, entendiendo como competencia, por ejemplo, si buscamos en la Real Academia Española, a temas que tienen que ver, bueno, a ver, pericia, aptitud, idoneidad de hacer algo, o de intervenir en un asunto determinado, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la teoría general de la administración, adicionalmente al tema de las habilidades, los administradores deberían desarrollar al menos 3 competencias complementarias al tema de las habilidades, que son conocimiento, perspectiva y actitud. El conocimiento tiene que ver con el saber. El administrador tiene que saber, y tiene que saber en especial sobre aquellos temas que son de su competencia. Es lo que se conoce como el know-how. Imagínense un médico no sabiendo de medicina, imagínense a un licenciado en administración no sabiendo de administración, a un contador no sabiendo de contabilidad. Se entiende que toda persona debe ser idónea en su tema y en consecuencia saber cómo, digamos, saber aquello de lo que de alguna manera se entiende su competencia, ¿sí? Digamos, es aquello o aquel capital intelectual de que muchas veces las personas contamos, ¿bien? Perspectiva tiene que ver con el saber, pero no solamente con el saber, sino también con el saber hacer. Este es el campo o la competencia que de alguna manera convierte al aspecto teórico en algo práctico, ¿sí? Y es este el campo de alguna manera que siempre yo converso con los más íntimos, de que la teoría a mí me encanta, pero me encanta por sobre todas las cosas cuando la teoría se convierte en situaciones prácticas. ¿Está bien? Es decir, la perspectiva es el convertir en realidad ese conocimiento teórico del cual las personas en ocasiones estamos dotadas, o de las cuales de alguna manera nos hemos dotado, porque el conocimiento es infinito, ¿sí? Hoy yo tengo un conocimiento, pero de alguna manera hay cosas que no sé, ¿bien? Y mañana iré en búsqueda de ese saber posiblemente. Ahora, creo que las personas deberíamos muchas veces salir de ese concepto o de la cuestión teórica y convertir ese saber en algo práctico, en algo concreto. Y eso es lo que denominamos, o la teoría general de la administración denomina como perspectiva. Hay que saber, pero también convertir ese saber en una situación práctica, en convertirlo en algo concreto, en un saber hacer. Y por último, y no menos sencillo, la competencia de la actitud, que implica que no solamente que hay que saber, sino que también en ponerlo en práctica, sino que a ese saber y a esa situación práctica nos ayude en lograr aquello que pretendemos. Es decir, la actitud vendría a ser esa competencia de que el saber hacer tiene que hacer que suceda aquello que pretendemos. ¿Bien? No es sencillo, no es fácil, pero nos debería orientar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, un administrador, y resumiendo un poquito hasta acá, de acuerdo a la teoría general de la administración, debería tener habilidades técnicas, habilidades humanas, conceptuales y tener conocimiento de hacer, saber y saber hacer que las cosas sucedan. ¿Es fácil? No, pero es bueno que sepamos como administradores que deberíamos tener la responsabilidad de ir en búsqueda de eso. ¿Bien? Por último, la teoría general de la administración habla que los administradores, como si no fuese poco, tenemos más responsabilidades todavía. ¿Sí? Debiéramos ser más multifacéticos y más dotados todavía. Y para eso, bien, cita a Mintzberg, es un autor muy famoso dentro de la administración, en especial porque se encargó de estudiar las estructuras organizacionales, donde dice que los administradores deberían desarrollar papeles, roles, ¿sí? Actividades básicamente, que son de carácter interpersonal,
informativas y decisorias. Es decir, el administrador debería ser una persona que desarrolle tareas, por ejemplo, de representación, de liderazgo, de vínculo, ¿sí? Relacionado a lo interpersonal, relacionado a lo informativo, de control, de vigilancia, de alguien de portavoz. Alguien se tiene que convertir de alguna manera en la cara visible de la organización, ¿sí? Y el administrador debería ser también a la vez una persona que tome decisiones, ¿sí? Entendiendo como una persona que decide a una persona que es emprendedora, que sabe enfrentar conflictos, que sabe asignar recursos y que sabe negociar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo ello debería ser un administrador. Por lo tanto, no se vuelvan locos, ármense de paciencia, entiendan que no van a ser mejores o peores administradores porque puedan o tengan las capacidades que recién acabamos de conversar, pero de alguna manera están noticiados e informados de que un administrador, en el mejor de las oportunidades, debería tener la vocación y la buena intención de ir en búsqueda del desarrollo de estas competencias, de estas habilidades y de estos roles. ¿Bien? Bien, como para ir redondeando un poco esta unidad 1. Hasta acá hablamos de qué es administrar, para qué, por qué y quiénes administran. Ahora, para redondear, nos tiene que quedar en claro lo siguiente, ¿sí? La teoría general de la administración es una teoría que nos viene a presentar a la administración como una disciplina del conocimiento, ¿sí? Es como decir, la medicina nos viene a traer el conocimiento de cómo proceder ante un cuerpo humano y cómo a él llevarle una cura, ¿sí? Una sanación, por decirlo de una manera. Bueno, la teoría general de la administración es una teoría que lo que nos viene a decir es, antes que nada, la administración, de la cual estuvimos hablando, entendiéndola como una disciplina que es planificar, dirigir, controlar, coordinar y organizar, haciendo uso de la razón, haciendo uso de nuestros conocimientos limitados, es una disciplina que tiene por vocación estudiar a un fenómeno objeto de estudio, las organizaciones, y que esa disciplina es una disciplina que se suma a las tantas que ya tiene el conocimiento humano, es decir, que se suma a la medicina, a la física, a la matemática, a la biología, a la sociología y a las demás disciplinas del conocimiento humano. Es decir, es una teoría que lo que nos viene a decir, sepamos entender que estamos frente a un conocimiento y que ese conocimiento les pertenece a todos, que ese conocimiento les pertenece a la humanidad. Eso por sobre todas las cosas, ¿sí? Bien, un poco también se los digo, ¿por qué? Porque muchas veces se conversa y todavía inclusive es tema de discusión si la administración es ciencia, si la administración es arte o si la administración es una técnica. Independientemente de esa discusión que está abierta, ¿sí? Un poco como si qué fue primero, si el huevo o la gallina, tenemos que entender que la administración es una herramienta más del conocimiento humano la cual está a disposición de nosotros, de todos, de la humanidad, ¿sí? Y que está a disposición para que nos hagamos de esta para entender un fenómeno más de la sociedad en la que vivimos, un fenómeno que nos trasciende a todos en la vida, que son las organizaciones. Y digo que nos trasciende, ¿por qué? Porque creo que todas las personas, todas, desde que nacemos hasta el día del juicio final, estamos atravesadas por organizaciones. Nosotros en este momento estamos siendo parte de una organización, la universidad. Hemos sido parte de una organización educativa como el secundario, como la primaria. Somos parte de organizaciones, por ejemplo, de carácter sanitario, y más ahora, por ejemplo, en un estado de pandemia. Nadie deja de pensar en cuestiones hospitalarias, por ejemplo. Somos parte de organizaciones para desempeñar nuestras profesiones. Somos parte de organizaciones a las cuales, por ejemplo, nos enlistamos de manera voluntaria, como puede ser una organización civil, una organización sin fines de lucro. ¿Sí? Por lo tanto, estamos atravesados a través de organizaciones. Y se encarga de ese fenómeno del cual estamos atravesados, nada más y nada menos que la administración. ¿Sí? Eso por sobre todas las cosas, y eso lo que nos trata de decir la teoría general de la administración,
en primera instancia, al entender que la administración es una disciplina que nos pertenece y de la cual podemos todos hacer uso de ella. ¿Bien? El otro tema que nos dice la teoría general de la administración y que no podemos dejar de lado, que la administración no es algo de hoy. Hoy nosotros entendemos a la administración como una disciplina, bien, como la medicina de nuevo. Ahora, no llegó la administración en un huevo, no llegó la administración en un repollo o lo trajo una cigüeña. La administración es una construcción. Y hoy nos encontramos en un estadio de esta disciplina, de este conocimiento como la administración, determinado. Ahora, no significa que hoy en el estadio en el cual está este conocimiento haya sido el mismo en el pasado y sea el mismo en un futuro. Por lo tanto, la teoría lo que nos dice es, tenemos que entender que es una disciplina y es un conocimiento en continua construcción, en continua evolución. Hoy tenemos a la administración entendida de una manera, pero es muy seguro que el mañana sea entendida bajo ciertas premisas que sean obsoletas el día de mañana, ¿sí? ¿Alguna duda de que esta pandemia va a generar cambios en la manera en la cual entendemos las organizaciones? En lo personal yo creo que no. Yo creo que esto trajo o genera y ya está generando consecuencias que van a tener una incidencia muy notoria en la manera en la cual las personas nos desarrollamos en las organizaciones. Y si las organizaciones evolucionan, cambian y se desarrollan de otra manera, no tengan, creo yo, y esto es personal, no tengan duda de que la administración en consecuencia va a cambiar. A ver, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Las personas vamos construyendo premisas, ideas y teorías para tratar de explicar con ellas realidades. Ahora, ellas nos sirven hasta que existen nuevas premisas y nuevas teorías que derrumban eso que hemos construido, ¿sí? Como parte del desarrollo del conocimiento humano. Lo digo ¿por qué? Porque no existió, por ejemplo, una teoría de la relatividad sin un Einstein que puso en tela de juicio a Newton, ¿sí? Por lo tanto, sepamos de antemano que es muy posible que todo lo que nosotros hoy estamos aprendiendo y todo lo que hemos aprendido a lo largo de la materia sea muy posiblemente obsoleto el día de mañana, ¿sí? Y eso la teoría general de la administración lo entiende como algo natural, como un proceso no traumático, sino como un proceso normal, ¿sí? Por el cual transcurren todas las disciplinas. Por lo tanto, a no entender que la administración es algo de hoy, sino que la administración, como hoy la entendemos, es gracias a un pasado y va a seguir siendo gracias a un futuro del cual tenemos alguna idea, pero que desconocemos con certezas. ¿Bien? Por lo tanto, la Augusto, administración... Sí, te interrumpo un segundito, perdón. sí, adelante. Así tomás aire de vuelta. Para comentarles a todos brevemente, la idea de las clases es que, con lo que Augusto está en este momento comentando del capítulo 1 y ahora va a entrar en el capítulo 2, ustedes se puedan guiar acerca de qué es lo más relevante y más importante dentro de cada uno de los capítulos. Y sumado a esto, nosotros ya le dejamos en el campus, hay un archivito que dice guía de lectura de unidad 1 a unidad 9. Esa guía de lectura es para que ustedes tengan una idea de temas principales, que unido con lo que vemos en la clase, es donde tienen que profundizar en la lectura en el libro. ¿Está bien? No alcanza lo de la clase, no alcanzan esas preguntas que, insisto, son una guía de lectura y nada más, sino que ustedes necesitan profundizar la lectura con el libro. Ahora sí, Yo quiero Augusto. preguntar algo de paso, perdón, hablando de los ejercicios de la guía de lectura. En el capítulo 1 hay diferentes ejercicios. ¿Esos ejercicios recomiendan hacerlos o creen que no aporta demasiado? Perdón, para no cortar con la clase. Entendamos lo siguiente, por favor. La bibliografía es en su totalidad, y eso incluye lo que nosotros podamos hablar, lo que les podemos dejar como sugerencia, y hasta, por ejemplo, las citas del libro. Todo. Y cuando digo todo, es todo. ¿Sí? No van a escuchar del docente, miren solamente esto y dejen de lado quizás aquello. Cuando digo todo, es todo. Notas de interés, casos que les plantea el libro.
lean todo, es para ustedes, digamos, van a hacerse de un capital que les va a pertenecer y se lo van a llevar capitalizados ustedes para siempre, por lo tanto es todo. Nosotros vamos sobre los lineamientos que entendemos es la columna vertebral. Ahora, que no hayamos hablado de un tema en particular no significa que no sea tema de la materia, ¿sí? Y si en consecuencia hay algo de lo que no se habló y genera duda, o hubo algo de lo que se habló y también genera duda, estamos a disposición. Pero de nuevo, la premisa es todo. Le tratamos de dar herramientas como para que hacerlo lo más didáctico posible. Temas que decir, de esto no pueden escapar, de esto, digamos, no pueden omitirlo. Ahora, que eso exista no significa que lo otro no existe. ¿Sí? Nacho. No, perfecto. Justamente nosotros vamos a profundizar en los temas que consideramos que es necesario profundizar. Después hay otros temas que son exclusivamente de lectura y que realmente no vale la pena que estemos hablando 2 horas de algo que con la misma lectura ya se entiende. Entonces vamos a profundizar en lo más complejo y en lo más rico de cada una de las unidades. Totalmente de acuerdo. Lo que importa siempre, creo yo, es el espíritu. Aquello que de alguna manera no transmiten las palabras. ¿Sí? Es decir, aquello, porque estoy hablando y guiándome sobre una bibliografía, pero de alguna manera estoy tratando de aplicar esa bibliografía, mi entendimiento sobre la materia, nutrido, por ejemplo, de mi experiencia profesional, de mi experiencia con otros docentes, de mi experiencia con el cuerpo docente, de mi experiencia con otros alumnos. Temas que son totalmente no visibles, no leíbles, intangibles, pero que creo que son los que a mayor valor le agregan independientemente de la bibliografía. Por supuesto que si en la bibliografía hay algo que les resulta confuso, no entendible y demás, acá estamos presentes. Y si no entendemos, nos vamos a esforzar por ustedes para explicarlo mejor. ¿Sí? Pero creo que no tiene ningún sentido que me ponga a recitar algo sobre lo cual no agrega valor. ¿Sí? Lo que ustedes están escuchando son mis palabras y mi sentimiento al respecto, y eso no lo van a encontrar en ningún lado. Con mis aciertos y con mis desaciertos. Bien, si les parece, continúo. Entonces, volviendo un poquito para Triqui, de nuevo, entender a la administración y entender que la teoría general de la administración nos viene a presentar a la administración como una disciplina del conocimiento, ¿sí? Y que nos pertenece a todos. Que no es del hoy, sino que tiene un pasado, que tiene una situación actual, y que seguramente la administración de hoy sea diferente a la administración del futuro. Como consecuencia, y esto creo yo, de que vamos a tener de acá a un futuro no muy lejano, organizaciones totalmente distintas a las de hoy. Porque la administración, de nuevo, entendida como algo activo, debería ajustarse a las realidades que demanden las organizaciones del futuro y no de 20 años atrás. ¿Sí? Por el simple hecho de eso. Las organizaciones de 20 años van a exigir respuestas y administradores para 20 años, no para 20 años atrás o 50 años atrás. ¿Sí? Que haya organizaciones que después apliquen cuestiones que nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, a lo largo de la materia, de hace 100 años atrás, estamos de acuerdo. Pero siempre, creo yo, la administración entendida y ajustada a las situaciones del momento y aquello que demande una organización. ¿Bien? Bien, entonces, presenta la administración como parte del conocimiento humano y se encarga de manera ineludible de un objeto de estudio, que son las organizaciones. ¿Qué también nos viene a decir la teoría general de la administración? Que con el afán de explicar el fenómeno que son las organizaciones, cualquier teoría es válida. ¿Qué es lo que nos quiere decir? En las organizaciones suceden infinidad de circunstancias y de hechos. Y muchas veces, ante esos hechos no tenemos explicaciones. La teoría general de la administración lo que dice es, el administrador debería ser lo más mente abierta posible y lo más flexible a tratar de buscar respuestas en el confín más recóndito del conocimiento humano. Y si requiere que vaya en búsqueda de cualquier teoría para encontrar una explicación, debería hacerlo. ¿Sí? Luego vamos a ver que la administración se hizo gracias a los conocimientos de la física, a los conocimientos de la ingeniería, de la matemática, de la biología, de las ciencias sociales como la sociología y la filosofía. Por lo tanto, ¿por qué limitarse a no hacer uso
de aquello del que, por ejemplo, el ser humano dispone. Por lo tanto, la TGA lo que nos dice es, bienvenido sea, seamos abiertos y usemos cualquier conocimiento en pos de lograr mejores organizaciones. Bien, la TGA entiende, y esto es, creo yo, vital y muy importante lo que nos dice al respecto. La Teoría General de la Administración, o TGA, lo resumo así, entiende que las organizaciones son sistemas, esto es una aclaración, son sistemas en las cuales se componen de elementos y donde esos elementos son vinculados, interactuantes e interdependientes, y donde esos sistemas tienen variables que les son ineludibles a cualquier tipo de organización. Es decir, la TGA lo que nos dice es, estemos enfrente de cualquier organización, pequeña, grande, mediana, nacional, transnacional, con o sin fines de lucro, a toda organización hay elementos que la caracterizan como tal, y la hacen igual ante cualquier circunstancia. Y son las tareas, las estructuras, las personas, la tecnología, un ambiente y la competitividad. Es decir, si yo me pongo a pensar en un hospital, no puedo dejar de considerar que en un hospital se desarrollan tareas, tiene una estructura, hay personas, cuenta con tecnología, se desarrolla en un ambiente y tiene distintas competencias. Lo mismo si me paro enfrente de una universidad, o alguien piensa que en una universidad no se desarrollan tareas, no hay estructura, no hay personas, no hay tecnología, no hay un ambiente y hay competencia. Lo mismo si me paro frente a una ONG, lo mismo si lo hago frente a una organización manufacturera. Cualquiera sea el tipo de organización, cualquiera sea ella, la TGA lo que dice es, va a tener elementos que la hace igual, y es consecuencia de ella que la consideramos organización. Y esos elementos interactuantes e interdependientes son tareas, estructura, personas, tecnología, ambiente y competitividad. ¿Bien? No podemos dejar al menos de entender que cuando nos preguntamos qué es una organización, a priori, de manera muy sencilla y rápida, la TGA ya nos lo está diciendo. No podemos imaginar una organización sin tareas, sin estructura, sin personas, sin una tecnología o varias tecnologías, sin un ambiente circunscripto en el cual desarrolla sus tareas, lleva a cabo su estructura, las personas interactúan o desarrollan las tecnologías y sin competencias. Bien, creo que eso es vital y creo que es, yo les diría, un gran hito para que entendamos a priori y a lo largo luego de la materia de qué es una organización. Yo creo que esto es la piedra angular de lo que es una organización, y la TGA lo deja muy claro, ¿sí? Por lo tanto, no lo omitan, no lo dejen de tener en cuenta. Bien, por supuesto, luego van ustedes a hacerse del concepto de organización que mejor ustedes crean, porque tampoco existe un concepto único de organización. La TGA también nos dice, aparte de qué es administrar, de que es universal, de que es parte del conocimiento humano y de que es una organización, lo que nos dice es que la administración la debiéramos entender como una herramienta, como un medio, ¿sí? Como un medio para explicar un fenómeno, que son las organizaciones, y no entenderla como un fin, es decir, como parte de un conocimiento que existe para que simplemente se quede en el conocimiento, en el saber teórico, y no en algo concreto. Sino debiéramos entender a la administración como una herramienta que está para ayudarnos, para explicar realidades en las organizaciones y para ayudar a las organizaciones a desenvolverse en las distintas realidades, ¿sí? Entender a la administración como un medio y no como un fin. Y por último, la teoría general de la administración nos dice, y no es algo menor, rescatando el aspecto humano, la administración debería entender como vital que el administrador es un sujeto que debiera operar como un educador y como una persona que orienta. Es decir, como una persona que va más allá de su ser, que muchas veces las personas solemos caer en esa cuestión egoísta, y que es natural también, creo que todos lo tenemos en pequeña medida. El verdadero administrador, nos dice la teoría general, debería presentarse
ante el resto y ante sus pares y ante el resto de la humanidad como un ser con vocación de educar y con vocación de orientar al resto, ¿sí? Como un ser realmente en todos los sentidos humanos. ¿Mm? Con eso, de alguna manera, creo yo, estamos dando por completo qué nos tiene que quedar bien en claro de qué es la teoría general de la administración y cuál es el objetivo de la teoría general de la administración. En el capítulo, esa pregunta la deja muy en clara. ¿Cuál es el objetivo y qué tenemos que entender nosotros por la teoría general de la administración? Entender que es una teoría que nos viene a tratar de decir que la administración no es de hoy, que es consecuencia de una construcción y que está en evolución, que no es contemporánea, que hoy la entendemos de una manera y que seguramente cambiará, que el administrador debería ser un educador y un orientador, que la administración es una herramienta, no es un fin en sí misma, y que las organizaciones, a priori las deberíamos entender como un sistema compuesto de partes interactuantes e interdependientes, es decir, que se vinculan y donde unas dependen de otras, compuestas por tareas, estructuras, personas, tecnología, ambiente y competencia. ¿Sí? Bien, con eso doy yo por finalizado el capítulo 1. El capítulo número 2 tiene mucho que ver con el capítulo número 1, porque, como muy bien dice el título de la unidad, habla del origen y los antecedentes históricos de la administración. ¿Sí? Recién les acabo de decir yo que la administración, como hoy de alguna manera la estudiamos y la entendemos y la queremos, porque en lo particular la verdad es que yo la quiero a la administración y trato de defenderla desde mi espacio como parte del conocimiento humano, es que de alguna manera tiene un antepasado, ¿sí? Y que ese antepasado es la razón, ¿sí?, por la cual hoy nosotros conocemos a la administración como tal, ¿sí? Todo de alguna manera, inclusive a nosotros como sujetos, como personas, siempre hay un antepasado que nos explica, ¿sí? Y la administración también. Por lo tanto, hoy llegamos a hablar digamos, de la administración bajo esta concepción general de que es dirigir, planificar, organizar, coordinar y controlar, haciendo uso de nuestra razón, pero ese término se llegó a lo largo de, muchos años de una actividad que ha desarrollado el ser humano, ¿sí? Una actividad que quizás en sus orígenes no se conocía como tal, no se hablaba de la administración como parte de un conocimiento, pero no por ello era una actividad que se desarrollaba, ¿sí? A ver, ejemplos del pasado, el Imperio Egipcio, ¿sí? 3050 a.C., 31 dinastías. ¿Cómo se construye un imperio? ¿Cómo perdura un imperio de 31 dinastías sin, por ejemplo, actividades que implican o que concentran o que explican el administrar? ¿Sí? El Imperio Chino. ¿Cómo pensar tantas dinastías, 9 dinastías, ¿sí?, de 221 a.C., sin, por ejemplo, encarnar tareas del administrar? ¿Estamos de acuerdo? Podemos hacer una clase de historia, muchas clases de historia, sin hablar necesariamente de la administración como una disciplina. Ahora, esos imperios se han desarrollado por actividades del administrar, por ejemplo. Otro hito histórico dentro del conocimiento humano y del que muchos seguramente han escuchado, el Código de Hammurabi, ¿sí? 1760 años antes de Cristo. El Código de Hammurabi, para aquellos que quizás alguna vez no han escuchado, y que estaría bueno que si recién lo escuchan, se vayan anotando todo aquello para googlearlo y demás. El Código de Hammurabi no fue ni más ni menos que otra idea que ha tenido el ser humano para tratar de organizar la vida en sociedad, ¿sí? Era un código impuesto por un emperador, por el emperador Hammurabi, en donde se planteaban reglas, y que inclusive yo les diría fue el sustento de los primeros códigos legales que ha contado el ser humano y muchos que, digamos, o que se considera el hito o la piedra angular de muchos derechos del mundo actual, ¿sí? En donde se planteaban, por ejemplo, cuestiones que tenían que ver con la jerarquización de la sociedad. Se planteaban hombres libres, siervos y esclavos,
se hablaba de temas de precios, se hablaba de temas de salarios, se hablaba de responsabilidad profesional. ¿Qué pasaba con aquellos que no desarrollaban correctamente o desempeñaban mal su profesión? Se hablaba de cómo debía funcionar la justicia y cómo se debían impartir penas. Bien, por lo tanto, si ese código no expresa, por ejemplo, una actividad a administrar, ¿qué era? ¿Se entiende? Por lo tanto, podemos remitirnos a infinidad de situaciones del antepasado y en muchas de ellas vamos a encontrar, ¿sí?, implícitamente o de manera un poco más explícita, actividades que implicaban un administrar. De nuevo, insisto, no entendida con el administrar como una disciplina encargada hoy de las organizaciones, pero sí en el desempeño de actividades que desarrollaban los humanos y que seguimos desarrollando los humanos, que debiéramos entenderlas como administrar. Bien, también les dije recién que la administración como tal se hizo gracias al aporte y al resultado de muchas otras disciplinas, como les dije, la matemática, la biología, la sociología, la psicología, el derecho, la ingeniería, la economía y hasta la filosofía, ¿sí? La administración se ha hecho gracias a esos aportes de elementos, de conocimientos, de ciertos capitales para poder explicar distintas realidades variadas, y así lo es, vamos a tratar de hablar luego más adelante, que se sucede en una organización. En las organizaciones, creo, muchos de ustedes pueden dar fe de que se suceden y que ocurren infinidad de situaciones, y que nos hacemos de diferentes herramientas para tratar de llevar a cabo algún tipo de actividad y darle un resultado a esas actividades. Eso sucede y ha sucedido gracias al aporte de muchas otras disciplinas, ciencias del conocimiento humano. Ahora, no lo ha hecho solo la administración, no nos entendamos que somos los únicos rochos del conocimiento humano, ¿sí? Lo ha hecho infinidad de otras disciplinas. La biología se ha hecho uso de las matemáticas, la economía hace uso de la matemática y la filosofía y la sociología. La economía, por ejemplo, no deja de ser una ciencia social. ¿Bien? Bueno, y así infinidad de cosas. ¿Bien? Por lo tanto, de lo que se encarga este capítulo, el capítulo número 2, es por tratar de dejar bien en claro que el administrar no es algo de hoy, sino que el administrar tiene un origen. ¿Bien? Y que ese origen tiene reminiscencias a muchas disciplinas. ¿Bien? Como lo son, y vuelvo a repetir, la filosofía, la matemática, la economía y demás. ¿Bien? Y lo que hace el capítulo 2 es ir haciendo un repaso por cada una de las disciplinas de las cuales la administración se hizo en sus orígenes hasta el día de hoy, para entender un poco de dónde obtuvo el conocimiento del cual se nutre. ¿Bien? Uno de ellos es, por ejemplo, la disciplina o la ciencia de la filosofía. Ustedes se podrán preguntar, bueno, pero ¿qué tienen que ver los filósofos con la administración? Bueno, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿todos tenemos claro de qué se trata la filosofía? Creo yo, o muchos tratan de dejar en claro que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Bien? Tema de debate, por supuesto. Ahora, la filosofía a lo largo de su historia y evocando a sus principales exponentes, como lo son, y los dice en la bibliografía, Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, ellos, y por supuesto otros más filósofos, tratemos de entender que la bibliografía trata también de ser de lo más sucinta posible, es que los filósofos, como por ejemplo Sócrates, Aristóteles, Platón y demás, han dejado al conocimiento humano ciertas herramientas de las cuales la administración se ha hecho. Ejemplo de ellos, en el caso de Sócrates, el argumento inductivo. Un argumento que ha sido utilizado durante muchos años por la ciencia para argumentar teorías, ¿sí? Hoy en totalmente desuso, pero antes era considerado un método científico. ¿Bien? Otro ejemplo, el de Aristóteles, donde distingue, por ejemplo, en una de sus obras, que existían 3 tipos de administración. En ese caso, de administración pública, que era el interés de aquel momento. La administración pública, puede decir Aristóteles, puede ser monárquica,
puede ser aristocrática, es decir, de determinadas clases sociales, en especial de las clases sociales elevadas o potentosas en el sentido económico, o democráticas, ¿sí? Después van a ver, por ejemplo, que esto un poco se retoca, ¿sí? Y Max Weber le da otro tipo de entendimiento, pero dice que la administración o la sociedad o el poder puede desarrollarse más o menos en este mismo sentido que planteaba Aristóteles. ¿Bien? Descartes, ¿qué planteaba el filósofo Descartes? Por ejemplo, los famosos principios que luego la ciencia considera como principios cartesianos, el principio de la duda sistémica, los principios de análisis y descomposición, de síntesis y descomposición, y enumeración y verificación, ¿sí? Ejemplos de cómo, de alguna manera, el conocimiento humano, gracias al aporte de estos filósofos, se hizo de un acervo y de los cuales la administración nos dijo, también a mí me sirven, vengan para acá, usémoslo para explicar distintas realidades dentro de la administración. Por ejemplo, el tema de los principios cartesianos los vamos a ver muy claramente, en especial en el capítulo en el cual hablemos de administración científica, en donde Taylor, por ejemplo, para explicar la famosa, o el famoso análisis de estudio de tiempos y movimientos, no deja ni más ni menos de aplicar uno de los principios cartesianos. ¿Bien? Perdón, Augusto, queda Sí. 1 minuto y medio, ¿sí? Para que más o Bien. menos... Podemos entrar de vuelta, si no igual para... Entramos de vuelta a la última, ya estamos casi por terminar. Uh-huh. Sigo. ¿De quién más se hizo la administración? ¿O de qué aportes podríamos decir la administración se hizo? De, por ejemplo, la organización militar, principios de unidad de mando, ¿sí? Que tienen que ver con la jerarquía, que tienen que ver a quién debe reportar un subordinado, por ejemplo, ideas de dirección, es decir, todo el mundo debe saber a quién reportar, son ideas que provienen de la organización militar. Bien, la revolución industrial también tuvo su incidencia sobre la administración, y yo les diría sobre la humanidad. ¿O alguien cree que la revolución industrial, la primera y la segunda, no han tenido incidencia sobre la vida humana? Ejemplo, un ejemplo, el motor a combustión, la máquina a vapor, ¿sí? Las comunicaciones, todos sucesos que han venido a través de la revolución industrial, la primera, la segunda, e inclusive la revolución tecnológica que estamos teniendo en estos momentos, ¿sí? Que han tenido una incidencia en especial sobre las organizaciones y en consecuencia el entendimiento que hacemos de la administración como tal. ¿Bien? Por último, ¿de quién más se hace? Me confundí de capítulo acá. ¿De quién más se hace? Del tema de las economías, ¿no? De los economistas. La bibliografía habla de Adam Smith. ¿Alguien lo conoce? Adam Smith, el padre considerado de la economía liberal, o también de Karl Marx,